Todos los días tomamos decisiones, ¿no es así? Grandes, pequeñas decisiones, un gasto por acá, ¿no? Una conversación que tomamos, cambios significativos, quizás algunos un poco más grandes, cambios de trabajo, como un cambio de domicilio, un cambio de ciudad, pero todo el tiempo estamos tomando decisiones en nuestras vidas. Y hoy vamos a comenzar esta nueva etapa en el estudio de Enfrentando a mis gigantes, con David enfrentando una nueva situación en su vida que lo va a llevar a tomar decisiones. Y esa situación tiene que ver con que David va a empezar a gobernar. Sí, porque ya dejamos 1 Samuel, donde veíamos a aquel David que fue escogido por Dios entre medio de las ovejas como un pastor, fue ungido como rey, y Dios le prometió que él iba a ser rey, pero ese proceso hacia que la promesa llegara a la vida de David fue un proceso de maduración, donde pasó por situaciones en la que David no la pasó muy bien, en la que David no tomó las mejores decisiones, en la que David de alguna forma u otra mintió, ¿se acuerdan? Al sacerdote, se escondió entre sus enemigos, fingió estar loco, estuvo a punto de matar a una persona, ¿se acuerdan? Al esposo de Abigail, estuvo a punto de matar a una persona. Situaciones que fueron marcando su vida. Pero llega el segundo libro de Samuel y se encuentra David con una noticia. Saúl, que era básicamente la situación de la mayoría de los problemas, o la persona que le generaba la mayoría de los problemas a David, ya no estaba, había muerto. Y David recibe esa noticia, se entristece en su corazón, pero sabe que el cumplimiento de la promesa está cada vez más cerca, porque Saúl ya no estaba y el trono estaba vacante. Y David tiene que tomar decisiones, y es aquí donde nosotros nos encontramos. 2 Samuel capítulo 2. Y lo más interesante de todo esto es que David va a enfrentar un nuevo gigante en su vida. Y ese gigante tiene que ver con el gigante de la independencia. Y te voy a decir algo, si nosotros lo aplicamos en nuestra vida, no está mal ser independiente. Al contrario, toda nuestra vida somos impulsados como hombres a ser independientes, ¿no? A salirnos de la casa de nuestros papás, a generar nuestros propios ingresos, a buscar la manera de no estar dependiendo de otras personas. Incluso llega un momento en nuestra vida que queremos ser hasta nuestros propios jefes, somos emprendedores, ¿no? Dentro de la independencia. Pero ¿qué tan bueno o qué tan cierta debe ser que todo hijo de Dios debe ser independiente de absolutamente todas las cosas? Y esa es la situación en la que David se va a enfrentar en este momento. Su gigante ya no es de carne y hueso, no es Goliat, sino que ahora su gigante va a ser su propia independencia. ¿Por qué decimos esto? Mira, muchas veces nosotros como hombres destruimos nuestras vidas no por malas intenciones, sino por buenas decisiones que hacemos sin primero consultar a Dios. Pero hay un cambio interesante en la vida de David. Ya había sucedido cuando David lo pierde todo, ¿se acuerdan allí? Cuando él está con los filisteos, vuelve a su campamento y de repente se da cuenta con que habían arrasado su lugar, habían quemado todo, habían robado a las familias, y David le dice a Dios, ¿iré detrás de ellos? Ya empezamos a ver un cambio en el carácter de la vida de David. Pero ahora en el capítulo 2, cuando Saúl muere y recibe esta noticia, fíjate lo que dice el versículo 1 del capítulo 2 de 2 de Samuel. Dice, después de esto, de la muerte de Saúl, aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Una actitud totalmente diferente en el corazón de David. Y esto nos va a afectar a nosotros y nos va a enseñar en esta hora que Dios no solo prepara hombres para grandes responsabilidades, y lo tienen ahí en sus hojas, para grandes responsabilidades, sino que primero forma hombres que aprendan a depender completamente de Él. Que aprendan a depender completamente de Él. David, antes de conquistar el trono, porque ahora sí, lo único que tiene es ir y sentarse en el trono, reclamar lo que le pertenece, tuvo que conquistar su independencia. Y vamos a ver en esta hora algunos aspectos en nuestras vidas
para que también nosotros pongamos nuestra independencia bajo el control de Dios. En primer lugar, ¿cómo debe ser nuestra actitud? En primer lugar, el hombre que vence la autosuficiencia o la independencia, primero consulta a Dios. Primero, antes que nada, consulta a Dios. Vimos que después que acontecieron estas cosas, que Saúl murió, lo primero que David hizo fue ir directamente a consultar a Dios. ¿Subiré? ¿Iré? ¿Qué tengo que hacer, Dios? Antes de dar un primer paso, David, que a esta altura, mira, dijimos, ya había pasado por cuevas, por persecuciones, por oportunidades en su vida, se da cuenta que lo primero que tiene que hacer antes de decidir algo, antes de decir algo, es consultar a Dios. No hay otra opción. David no está aquí consultando para que Dios le apruebe sus planes. No, no le está diciendo, a ver Dios, esto que voy a hacer está correcto, por favor, confírmamelo. No, él va a consultar antes. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué es lo que debo hacer? Había aprendido la lección clara David, entendiendo que la consulta a Dios vale más que la lógica humana. Vale mucho más que la lógica humana. Uno de los problemas más grandes que a veces tenemos como hombre es confiar demasiado en nuestra experiencia. Es confiar demasiado en nuestros resultados. Es confiar demasiado en el hecho de creer que sabemos, porque ya hemos vivido situaciones en nuestras vidas. Pero la independencia espiritual, hombre, el hecho de que nosotros empecemos a independizarnos espiritualmente de Dios, comienza cuando dejamos de consultarle a Dios. Cuando dejamos de consultarle a Dios. Mira, un líder sobresaliente en la Biblia fue Moisés. Sin lugar a dudas, el hombre de las 1000 excusas. Siempre le puso excusas a Dios. Sin embargo, Dios trabajó tanto en el corazón, mostrándole el poder que él tenía, cómo él podía derrotar naciones poderosas, que salió convencido de que él era quien iba a guiar al pueblo de Israel. Y no fue nada fácil guiar al pueblo de Israel. Cuando salió de Egipto, después viendo todos los milagros, después de lo que Dios hizo con su mano poderosa y a través de Moisés y su hermano Aarón, ahí iban de camino a la tierra prometida, pero se dio cuenta que el pueblo, qué difícil era el pueblo, qué difícil era llevar adelante ese pueblo. Y cosas pasaban. Y Dios le dice, no Moisés, necesito que estés ahí, que sigas adelante. Y en medio de todo eso, sin saber cuánto tiempo le iba a llevar a llegar a la tierra prometida, hay un momento que Dios le dice, ¿sabes qué, Moisés? Necesito que avances, que sigas adelante. Y viene uno de los versículos, yo creo, más poderosos en la vida de Moisés, que nos enseña a nosotros acerca de esta realidad. Y dice Éxodo capítulo 33, versículo 15. Éxodo 33, 15. Después que Dios le dice, avanza, sigue haciendo lo que tienes que hacer. Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques, ¿qué dice? De aquí. No nos saques de aquí. Para un hombre de Dios que teme a Dios, no debe ser solamente la pregunta ¿qué me conviene? Sino que al igual que Moisés, a la hora de decidir, es preguntarnos, ¿está la presencia de Dios en ese lugar? ¿El Señor va a estar conmigo en medio de esta decisión? Porque dijimos, la verdadera seguridad no está en nuestra lógica, no está en nuestra experiencia, sino en caminar donde Dios va con y en nosotros. Esa es la realidad en la vida de todo hombre espiritual. Por eso, cuando nosotros nos preguntamos, ¿este negocio me conviene? Donde nosotros nos preguntamos, ¿este trabajo me va a dejar más dinero? Cuando nosotros vemos esta oportunidad, ¿será mejor que la otra? Realmente nosotros nos tenemos que preguntar, ¿Dios me acompañará en medio de esta decisión? Es una diferencia sutil. Pero ¿sabes qué? Esa diferencia sutil va a transformar por completo la manera en que nosotros enfrentemos nuestra independencia. Definitivamente. Yo sé que es difícil, yo sé que no es fácil. Decisiones en nuestra vida nos traen miedo, a veces no tenemos la seguridad porque no estamos convencidos al 100%. Entonces, detente. Ya es lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 5. Si alguno está falto de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No hay un lugar en la Biblia
donde Dios se avergüence de un hombre que reconoce que necesita dirección. No. Es más, Dios se avergüenza de aquellos que han tomado decisiones sin consultarles, o aquellos que han creído que tomaran decisiones en el nombre de Dios. ¿No pasó con Saúl? Saúl, cuando desesperó y no esperó al profeta y tomó decisión, Dios lo desechó, lo hizo a un lado. Pero ¿cuál era la diferencia con David? David estaba aprendiendo que antes de tomar una decisión debía de consultar a Dios. Mira, muchos hombres generalmente recurrimos a consultar a Dios cuando el agua ya la tenemos hasta el cuello. Cuando ya tomamos tantas decisiones que el agua, mira, ya no podemos más. Y ahí es donde decís, Dios, ¿dónde estás? Ayúdame, sácame de esta. Pero no debe ser así. Al igual que David, debemos aprender que orar es antes de comenzar algo. Antes de comenzar algo. La consulta a Dios debe ser el primer paso que como hombre tomemos y no el último recurso en nuestras vidas. Si hoy te preguntaras, ¿cuál es la decisión más importante que tienes que tomar? ¿Realmente la has puesto delante de Dios? ¿Has involucrado a Dios en esa decisión? ¿O sigues creyendo que tú puedes solo? Déjame decirte algo para cerrar este punto. La verdadera madurez no consiste en saberlo todo. La verdadera madurez consiste en saber a quién preguntar, a quién consultar. Y sin duda que ese es nuestro Dios. Segundo punto, venciendo nuestra independencia. El hombre que espera la dirección de Dios evita correr delante de Él, evita adelantarse a Dios. Fíjate, David dice, subiré a alguna ciudad de Judá. ¿Por qué Judá? Era el centro político, ¿no? Y Jerusalén era la capital, el lugar donde estaba el trono, donde él tenía que ir a reclamar el trono. Y Jehová le dice, sí, sube. Pero es curioso, David no solamente pregunta si debe moverse, él pregunta qué cosa, ¿a dónde tiene que ir? En esa pregunta está implícita, ok, voy a ir, pero ¿a dónde voy? ¿Subiré a Judá? Fíjate qué curioso, no le bastaba a David, y eso es bueno, el hecho de tener la información general. Él quería la instrucción específica. Y muchas veces a nosotros nos pasa, creemos conocer la información general, pero no tenemos lo específico. Entonces, ¿qué hacemos? Esperamos. ¿Por qué? Porque la paciencia forma parte de la obediencia. Y si algo quiere de nosotros Dios es que seamos obedientes. Mira, Salmo 32.8. ¿Quién me lo lee? Salmo 32.8. Fuerte. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Fíjate, el salmista está diciendo que no solamente Dios va a mostrar el destino a donde debemos ir, sino que también va a acompañar el proceso, va a estar allí presente. Su guía va a ser algo continuo, no solamente real, sino algo constante. Ahora, el hombre que aprende a depender de Dios, no se va a adelantar a hacer cosas sin que Dios realmente muestre que debe de hacer. Aún cuando esas cosas parezcan buenas. Porque a veces nos dejamos llevar por las apariencias. A veces nos dejamos llevar por la necesidad inmediata. Pero al igual que David, debemos aprender a movernos hasta tener la dirección correcta de Dios. Él va a mostrar el momento preciso, el momento indicado. Muchas veces nosotros como hombres sabemos qué es lo que Dios quiere, porque conocemos cuál es el plan general de Dios. Pero lo que tenemos que también aprender es a respetar sus tiempos. Cuando Él dice, ahora, en este momento. Dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 30, versículo 21. Entonces, tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. No soy de las personas que cree que Dios puede hablar si no es solo por su palabra. ¿Me entiendes?
Esa es la voz audible de Dios. Por eso no esperemos el milagro de que aparezca en esta imagen que el profeta está poniendo. Claramente está hablando de una revelación de alguien que va a estar, pero si yo lo llevo en mi plano personal, va a hablar de que la forma más fácil y más propia el día de hoy de escuchar la voz es a través de su palabra, porque aquí está revelado todo lo que nosotros necesitamos. No necesitamos más revelación, no necesitamos, por eso ya no necesitamos más profetas. Tú y yo como hijos de Dios, teniendo la palabra de Dios, la mente de Cristo, el Espíritu Santo dentro de nosotros, podemos escuchar cada mañana audiblemente la voz de Dios cuando vamos a su palabra. Ese es el problema. Es que hemos dejado de ir a la palabra, hemos dejado de leer la palabra. Se nos hace muy fácil escuchar a otros que hablan de la palabra, pero no es lo mismo escuchar directamente la palabra de Dios. Y nos perdemos en ese proceso, porque de repente tenemos demasiada información. Pero Dios dice que Él guía a los que están atentos ¿a qué? A su voz. Y su voz revelada para nosotros es esta, la palabra de Dios, no hay otra. No hay otra. Ningún hombre que se pare en este lugar tiene la autoridad suficiente de parte de Dios para decirte qué es lo que tú tienes que hacer. Esta es información que te sirve, que te nutre. Sin embargo, la posibilidad y la responsabilidad de escuchar de primera mano la voz de Dios sigue siendo individual, personal. Porque Dios eligió ser así, ser un Dios personal, que habla pura y exclusivamente y de a uno con sus hijos. El mismo caso de David nos revela que él tenía, todas las razones humanas para reclamar lo que le pertenecía al trono. Ya no estaba Saúl, ya no había ningún inconveniente. Sin embargo, David no confundió esa oportunidad con lo que Dios quería para su vida. Y por eso pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Subiré? ¿A dónde iré? ¿Cuál es el siguiente paso? Lo mismo pasa en nuestras vidas, hombres. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Cuidado con los ruidos externos. Cuidado con las oportunidades que nosotros creemos que se nos presentan. Siempre debemos estar atentos y preguntar. Consultar a Dios. Nunca ir delante de Dios. ¿Cuántas decisiones en tu vida puedes hoy, a través del paso del tiempo, darte cuenta que te adelantaste a lo que Dios quería? Y muchas veces hipotecamos muchas cosas. Hipotecamos relaciones, amistades, matrimonios, negocios, nuestra propia vida simplemente por adelantarnos, por pensar que estamos haciendo lo correcto, por pensar que todo está dado para hacerlo. Pero nunca le dijimos a Dios, ¿lo hago? ¿Le entro? ¿Es el momento? ¿Es el lugar? ¿Es el lugar? Cuando hablamos de obtener paz para dar el paso, dice que Dios da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que no es ni como la que el mundo da, porque Él la da en forma única, individual. Individual. Dios no tiene la necesidad de descubrirnos todo lo que Él tiene para nosotros. No, pero nosotros sí tenemos la necesidad de ir paso a paso, recibiendo de Dios lo que Él decide mostrarnos en nuestras vidas y estar atentos. Por eso muchos fracasos llegan a nuestras vidas, que después cuestan caro. Sin embargo, lo que Dios espera es que nosotros aprendamos a esperar, porque esperar es parte de obedecer. ¿Hay alguna área en tu vida en este tiempo en el que tú como hombre estás presionando, empujando para abrir como puerta? Sin embargo, Dios te está diciendo no, todavía no. Tranquilo, tranquilo. Si tú te crees un hombre de fe, o estás aprendiendo a vivir la fe, entiende una cosa. La fe no se adelanta a Dios, ni siquiera se queda atrás, sino que la fe te hace caminar al ritmo de su dirección. ¿Por qué? Porque el punto número 3. El punto número 3 tiene que ver con esto. El hombre que obedece parcialmente nunca experimenta plenamente las promesas de Dios. Y aquí hay una verdad absoluta. Y lo puse así como para que quede bonito el punto. Pero la obediencia parcial no existe. Porque obedecer parcialmente es igual a ¿qué? A desobedecer. A desobedecer. Entonces,
Muchas veces queremos las promesas de Dios en nuestra vida, anhelamos las promesas de Dios, pero no estamos dispuestos a seguir plenamente y completamente sus instrucciones. ¿Por qué? Porque tenemos una obediencia selectiva. Obedecemos aquellas cosas que nos convienen. Obedecemos aquellas cosas que no nos comprometen. Y reservamos para nosotros aspectos de nuestras vidas que nosotros queremos o creemos que podemos tener el control. David dice en el segundo de Samuel, capítulo 2, versículos 2 y 4, dice: David subió allá y con él sus 2 mujeres. Versículo 3, llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en la tierra de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Fíjate, Dios tenía un plan totalmente diferente. Él descentralizó todos los problemas que podía haber en Judá, en la capital, en Jerusalén, y dijo: vas a ir a Hebrón. Y de Judá bajaron a buscar a Hebrón. Dios tenía el control. Dios no quería que David fuera a exponerse. Podía haber alguna rebelión, podía haber algún problema. Entonces Dios se encargó, cuando David le consultó, decir: ok, mira, vamos a hacer una cosa, te vas a venir a este otro lugar. Dios le muestra que Dios tiene el orden de todas las cosas, porque la obediencia completa fue el medio por el cual David pudo disfrutar plenamente de la promesa de Dios. Ahora sí había plenitud. Y yo me lo imagino en este momento a David pensando en todo el proceso. Saúl reinó 40 años, ¿no? Fueron muchos años que David pasó escapando, escondiéndose, hasta llegar a este punto. Tuvo paciencia. Yo me pongo quizás en los guaraches de David, y yo hubiese tomado decisiones peores que la de David. Yo hubiese matado a Saúl hacía mucho tiempo, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros hubiesen hecho lo mismo. Si me pertenece, si Dios me dijo, si Dios lo aprobó, ¿por qué no tomar las decisiones? ¿Qué malo puede haber en esto? Sin embargo, en ese proceso, Dios trabajó y formó el corazón de David para este punto, para este momento. Porque lo interesante de todo esto es que la bendición no estaba en el destino que David hubiese preferido, ir directamente al lugar y decir: háganse un lado que acá vengo y me siento. No, la bendición estaba en el camino que Dios le había señalado. Yo me voy a encargar de que ellos vengan a ti, que tú no tengas la necesidad de ir a ellos. Por eso, hombres, la obediencia precisa, sin escatimar ninguno de los detalles que Dios pone en nuestras vidas, va a abrir las puertas como abrió a David, para que David fuera reconocido como el rey de Judá. Y es interesante esto. ¿Por qué? Porque muchas bendiciones llegan al final de algo sencillo, algo simple: la obediencia. No hay otra situación. Fíjate lo que dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 33. ¿Quién me lo lee, por favor? ¿Andad en qué? Andad en todo camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. No es la primera vez que Dios dice que si tú lo obedeces te va a ir bien. ¿Te acuerdas cuando Dios llama a Josué y le entrega la estafeta de Moisés y le dice: mira, nunca se aparte de ti este libro de ley, sino que medítelo de día y de noche, ¿no? Y dice que esto hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bien, otra vez, la palabra de Dios presente, los estatutos de Dios presente, la Biblia presente. En Deuteronomio también le dice: obedece y anda por los caminos que Dios te muestra, y no solamente habrá bendición, sino que te va a ir bien. Y si es el mismo Dios de Josué, es el mismo Dios de David, ¿tú crees que no va a querer lo mismo para nosotros? Definitivamente. Él está esperando y deseando que nosotros le obedezcamos. Y todo en nuestras vidas va pegado a la obediencia. ¿Por qué? Porque el bienestar en nuestra vida tiene que ver con la obediencia. La permanencia de la vida tiene que ver con la obediencia. Él nunca va a prometer comodidad. No encuentro un versículo en la Biblia que dice que va a haber comodidad si no va a haber antes obediencia. Y Él promete, y yo creo que algo que es muy importante para nosotros, Él promete mostrarnos el camino correcto. No bueno, no agradable, no cómodo, sino el camino correcto. Jesús le contestó, Lucas capítulo 12, versículo 18: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la
los que oyen la palabra de Dios. No dice el que oye al pastor, no dice el que oye el sermón, no dice, sino el que oye, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Escuchar la Biblia sola no transforma, porque incluso podemos ir en el auto y ahora con las aplicaciones que tenemos en el celular podemos poner la Biblia si quieres y la vas a escuchar, pero escuchar la Biblia solo no transforma. Lo que realmente transforma es obedecerla. Por eso es importante que meditemos en ella, que tomemos tiempo en la palabra, que hagamos preguntas correctas a la palabra de Dios. Porque una espiritualidad madura va a buscar que nosotros mostremos esa espiritualidad a través de ¿qué? De la acción. Y la primera acción que debemos hacer como hombres es obedecer la palabra. Es llevar la palabra a la práctica. Decíamos, mira, la diferencia entre David y Saúl no fue solamente el talento, sino que fue la disposición para obedecer lo que Dios les decía. Es difícil cuando las instrucciones de Dios llegan a nosotros y no van de acuerdo a nuestros planes, ¿no? Cuando Dios de repente me pongo delante de Dios y busco su guía y Dios me sale para cualquier otro lado de lo que yo espero. Es difícil, sí, lo reconocemos como hombre. Pero queremos la bendición, queremos la promesa. Entonces, aprendamos a obedecer. Aprendamos, no vamos a encontrar a Dios del otro lado de una obediencia parcial, no. Dios siempre está después de que nosotros obedecemos. No podemos esperar que Dios bendiga mi camino cuando Él me pidió que no fuera por ese camino. No va a pasar así. Dios no da concesiones en eso. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios se disfrutan plenamente cuando nuestra obediencia también es plena. Dios es así de extremo. Por eso, en esta mañana nos preguntamos, ¿qué instrucción hoy conoces que Dios te ha dado y que tú todavía no has decidido obedecer? Dios está pidiendo que dejes algo, que cambies algo, que transformes algo en tu vida. Claramente la palabra de Dios te está diciendo que por ahí no, con esa persona no, con esa mujer no, en ese trabajo no. ¿Qué esperas para obedecer? La obediencia de Dios abre las puertas que el esfuerzo humano jamás podrá abrir. Jamás podrá abrir. Y cuarto, el hombre que enfrenta la independencia va a entender que el hombre guiado por Dios también honra y fortalece a otros. Lo primero que David hace cuando es ungido como rey allí en Hebrón no es celebrar la muerte de Saúl. Él podría haber declarado el día especial de que David llegó porque ahora ya su peor enemigo había muerto. No. ¿Qué es la actitud del corazón de David? Leemos versículos 5 al 7. Entonces envió David mensajero a los de Jabes de Galaad, diciéndole: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos, y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Galad, los galaditas, ¿no? Eran enemigos del pueblo de Dios, fueron los que tomaron el cuerpo de Saúl y le dieron sepultura, no devolvieron, pero le dieron sepultura. Y David podría ahora como rey haber tomado represalia contra ellos, porque también eran enemigos recalcitrantes de David. Sin embargo, el corazón de David va totalmente en contra de lo que quizás en ese momento se hubiese esperado. Él agradece por la actitud que tuvieron al darle sepultura y honrar a Saúl. David nos muestra así que un verdadero líder no vive alimentando sus rencores, que tiene la capacidad de no solamente entender lo que le toca hacer a él, sino fortalecer a otros. Fortalecer a otros. Era una decisión política dura que estaba tomando y lo estaba haciendo en forma correcta. Y la palabra de Dios nos dice lo mismo a nosotros. Romanos, capítulo 12, versículo 18, dice: si es posible, en cuanto dependa de nosotros, vivamos ¿en qué? Vivamos en paz con todos. Y ese todos no está haciendo acepción de personas. Incluye a nuestro peor enemigo.
incluye a aquellas personas que hoy decimos, Dios, arrebátalas o te las mando. ¿Me entiendes? Incluye a eso. Pablo no está diciendo vivir en paz, sino dice procurar la paz. ¿Por qué dice esto? Porque va a haber personas que nos van a rechazar. Y va a haber personas que van a rechazar el hecho de reconciliarnos o la reconciliación, e incluso van a decidir mantenerse hostiles para con nosotros. Sin embargo, como hijos de Dios, debemos responder tratando de hacer todo lo posible, promoviendo la paz. No importa lo que el otro piensa, lo que Dios está diciendo, tú puedes mirar a tus enemigos y no sentir ese deseo de rencor, de odio, de que le vaya mal. Eso es procurar la paz en nuestras vidas. El ejemplo de David está muy claro y es muy poderoso. A sus propios enemigos les decía lo mejor, les decía bendición. Claro, les recuerda que ahora él va a ser el rey. Que ahora la situación va a ser, ahora van a tratar conmigo. Tengo mi posición, pero eso no quiere decir que David está alimentando divisiones o está alimentando conflictos, todo lo contrario. Mira, como hombres maduros en la palabra de Dios y en la vida espiritual, debemos entender que no siempre vamos a ganar todas las discusiones, que no siempre vamos a tener la razón de todas y que no siempre vamos a poder cobrarnos todas las ofensas que nos hacen por ahí. No, eso es imposible. Debemos, todo lo contrario, hacer todo lo posible, todo lo que está a nuestro alcance para restaurar las relaciones, para poder pedir perdón, para tratar a los demás con respeto. Eso es procurar la paz. ¿Por qué? Porque la paz no siempre dependerá de nosotros, pero sí el obedecer a Dios, porque nuestra actitud hacia los demás sí depende de nosotros. Nunca debe estar condicionada por lo que otros hacen o dejan de hacer hacia nuestra persona. Pablo le dice a los Efesios, ¿no? En el capítulo 4, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? ¿Sí? Sino que ¿qué? ¿Para qué? Nos podemos quedar a veces con eso. No tengo que decir groserías o palabras que lastimen. Ok, esa parte lo entiendo. Pero ¿qué sí tenemos que decir? Aquellas cosas que realmente ayuden a una necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Es decir, nuestras palabras tienen que edificar y no destruir. Nuestras palabras tienen que bendecir y no cobrar cuentas. Nuestras palabras tienen que construir puentes, oportunidades. Nuestras palabras tienen que anunciar la paz. Muchos hombres deseamos la autoridad, ¿no? Queremos la autoridad. Nos hace falta la autoridad en nuestras vidas. El problema es que muy pocas veces utilizamos la autoridad en forma correcta. Muy pocas veces utilizamos la autoridad para animar. Muy pocas veces utilizamos la autoridad para bendecir. Muy pocas veces utilizamos la autoridad para bendecir a otros o para levantar a otros. Si han visto algún partido del Mundial, espero que se hayan visto algún partido del Mundial, y si han visto algún partido donde, y sobre todo en esta etapa donde perder significa irte a tu casa, vas a ver a los jugadores derrotados, tirando al piso. Pero ahí va a ser más fácil cuando tú observes de ver quiénes son los verdaderos líderes. Porque los verdaderos líderes no solo se quedan ensimismados en su dolor, sino que van y levantan al caído. Y no necesariamente el que tiene la cinta de capitán, eso es lo que yo observo. De repente observo a jugadores, ¿sí?, que aún con sus pecheras, que no han entrado a ni siquiera a disputar un minuto del juego, van y levantan del piso al jugador. No le dicen no llores, no pasa nada, no, sino que lo animan a ponerse de pie y de pie recibir también el dolor de la derrota. Eso es un verdadero liderazgo. Porque el liderazgo está en nosotros para fortalecer a otros. No quiere decir que te va a doler, no quiere decir que te va a ir mal, no quiere decir que las cosas no van a salir como tú quieras. Pero es de pie, es de pie. Es de pie y levantando a los demás, esforzando a los demás. Por eso yo te pregunto hoy en día, como hombre, ¿tus palabras fortalecen? ¿Tus palabras fortalecen a tu esposa, a tus hijos, a tu trabajo, al ministerio donde Dios te puso? ¿O simplemente eres uno más de los que critican
de los que nomás señalan, de los que nomás corrigen y nomás no hacen nada. Porque la realidad de nuestra vida es que la madurez espiritual busca reconciliar cuando es posible y no alimentar los conflictos innecesarios. Mira, para conflictos sal de esta puerta y empiezan los conflictos. Es más, conflictos en nuestra mente. Todo el tiempo, continuamente, ¿no? En nuestro corazón. Por eso Dios quiere que pongamos en orden nuestras vidas. Para que como hombres, como varones, tengamos la autoridad tal cual Dios espera que lo hagamos. Y aquí llegamos con David. David comenzando una nueva etapa. Ahora tiene que aprender a gobernar. No le queda de otra. Ahora ya está. El trono está ahí. Ya está ungido. Lo reconocen como rey. Y viene esta nueva etapa. Y el primer gigante que él enfrenta es el gigante de la independencia. ¿Sí? Misma actitud, mismos problemas que aquellos al principio de todas las cosas, ¿no? La misma situación de tentación. No necesitas de Dios. Tú puedes. Mira, David, tantos años has pasado, has recorrido tantas cosas, tantas cuevas has vivido en tu vida que nadie te puede contar ni decir qué hacer o cómo hacerlo. Pero David decide darle batalla a la independencia. Y decir, Dios, ¿qué quieres que haga? Dios, ¿cómo lo voy a hacer? Todo hombre que desea agradar a Dios va a enfrentar al gigante de la independencia. Sí, porque decimos, viene en nuestra naturaleza. Mientras más experiencias tengas, mientras más vivencias en la vida tengas, más fuerte te vas a sentir. Pero la pregunta no es cuánto sabes, no. La pregunta sigue siendo en nuestro corazón, ¿cuánto dependo de Dios? ¿Cuánta relevancia tiene Dios en mi vida? Y todos tenemos áreas donde nos manejamos por impulso, porque creemos que sabemos, ¿no? Algunos quizás en las finanzas, otros en el trabajo, otros en el matrimonio, otros en las crianzas de nuestros hijos, en las relaciones personales, en el ministerio. Creemos que sabemos, creemos que podemos. Sin embargo, antes de dar el siguiente paso, haz lo más sencillo que puedas hacer. Pregúntale a Dios qué hacer. Y déjame decirte algo. Déjame decirte algo en cuanto a dar tu siguiente paso. Dios, cuando tú consultas a Dios, Él no tiene la obligación de contestarte inmediatamente, porque estamos acostumbrados a eso, a lo inmediato en nuestra vida. Así de que pregunto algo y necesito, a ver, Google, ChatGPT, y cada vez las inteligencias artificiales son más rápidas, ¿no? Hasta ahora nada más, hasta falta que lean lo que pensamos y ya está. Pero Dios no. Dios no tiene la necesidad. Mira, años pasaron de que Dios prometió a David que iba a ser rey hasta que él llega a este punto. No hay en la Biblia que diga Dios atiende del lunes a viernes de tal hora a tal hora. O la respuesta de Dios va a llegar a los 10 días hábiles. No, Él maneja su tiempo, Él responde como Él quiere. Y cuando Él quiere. Lo que nosotros debemos esperar y aprender es a esperar su dirección, sabiendo que cuando Él indique, el avanzar va a ser seguro. El avanzar va a ser seguro. Por eso el desafío para nuestras vidas en el consultar a Dios es, ¿tienes una decisión importante para hacer? Presta mucha atención. Primero, ante que nada, ora delante de Dios. Sé específico. Habla a Dios y dile, tengo esta situación con mi esposa, en el trabajo, con mis hijos, con mi vida personal. Tengo o quiero comprar esto, cambiar aquello, lo que sea, quiero servir en tal o cual ministerio. Ponlo específicamente delante de Dios. Una vez orado, todos los días, lo que vas a hacer después es ir a la palabra de Dios y leer la Biblia. No para buscar la respuesta inmediata de Dios, sino para empezar a afinar tu oído. Para que la respuesta de Dios, cuando llegue, tú estés atento a lo que Dios te tenga que decir. Pide consejo de creyentes maduros, de creyentes sólidos en la fe. Y después, espera en paz. Espera en paz, porque la respuesta va a llegar. ¿Por qué digo esto? Porque la realidad es, hombres, como conclusión, que el gigante más peligroso para el hombre no siempre está frente a nosotros. No, el gigante más peligroso está dentro de nosotros, convenciéndonos, y ahí sí podemos conectar con lo que hablamos de Génesis, convenciéndonos de que no necesitamos preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Amén. Amén, amén.
Vamos a orar en esta hora. Padre, en esta hora te agradecemos por tu palabra y queremos reconocer que muchas veces tomamos decisiones y no te consultamos, pero hoy queremos comenzar esta nueva etapa en nuestras vidas preguntándote, Señor, ¿qué quieres que haga? Danos esta capacidad, esta lucidez, esta madurez como hombre para avanzar en la forma correcta, agradándote en todo tiempo. Padre, estas peticiones las ponemos delante de ti para que tú sigas transformando nuestros corazones y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.